Quiero decirles que no vengo acá a contarles desde el laboratorio de neurociencias qué hacer con los chicos, porque creo que un error de la neurociencia podría ser pecar de soberbia. Es increíble el avance que hemos tenido en las últimas décadas en el estudio del cerebro. Es evidente que la neurociencia tiene que trabajar en el futuro construyendo puentes con otras disciplinas. Desde respirar hasta resolver los problemas filosóficos más complejos, los hacemos con nuestro cerebro. Entonces es claro que el avance en el estudio del cerebro va a impactar en la educación. Va a impactar en la educación, ¿por qué? Porque los chicos aprenden con el cerebro, porque ustedes educan con el cerebro, y porque cualquier nuevo conocimiento en esta área va a tener un impacto directo en múltiples áreas de nuestra sociedad y del conocimiento. Pero la neurociencia no puede explicar todo. Tenemos que trabajar conjuntamente, en este caso de neuroeducación o educación y neurociencias, neurocientíficos y educadores. Porque nosotros podemos saber la biología del cerebro, pero no sabemos qué pasa en el aula. Y ustedes tienen experiencia, conocen al alumno, conocen qué pasa en el aula. Entonces, el futuro va a estar en la interacción entre las neurociencias y la educación. ¿Por qué las neurociencias han tomado una dimensión interesante, importante en los últimos años? Bueno, porque es una rama de la ciencia que estudia en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria el cerebro humano con los métodos de la ciencia. No solo investiga enfermedades prevalentes como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, el Parkinson, sino investiga también el cerebro normal, cómo funciona la toma de decisiones, cómo memorizamos, cómo olvidamos, los mecanismos de la atención, el lenguaje, la lectura, la conexión social. Y esto se hace, como dije, de manera multidisciplinaria. No hay solamente neurólogos o psiquiatras o neurocirujanos. En nuestro laboratorio hay matemáticos, educadores, físicos, economistas, filósofos. O sea que es multidisciplinaria y está ayudada la neurociencia moderna de nueva tecnología. Hoy hay una importante nueva tecnología en la genética, hay una importante tecnología en las imágenes. Podemos saber qué pasa en nuestro cerebro cuando imaginamos, cuando recordamos, cuando tomamos una decisión. Entonces, esta conjunción de nueva tecnología, de interdisciplina, de muchísima gente estudiando el cerebro en todo el mundo, ha dado como resultado que en las últimas décadas hayamos aprendido más del funcionamiento de nuestro cerebro que en toda la historia de la humanidad. Hoy sabemos que el conocimiento se genera en equipo. Repito, el conocimiento actual se genera en equipo. Hoy es muy importante la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva prevalece sobre la inteligencia individual. Otra atracción que tienen las neurociencias desde la sociedad es que intenta responder esta nueva rama de la ciencia
las preguntas que desde siempre la civilización se ha preguntado. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo procesamos la emoción? ¿Cómo olvidamos? ¿Cómo recordamos? ¿Cómo atendemos? Quiero contarles, para volver a la inteligencia colectiva, un trabajo de la revista Science. La revista Science es una revista científica de mucho prestigio. Esa revista publicó un trabajo científico en que estudiaba la generación de conocimiento actualmente. Y no solo en ciencias duras como la matemática, la ingeniería, la biología, el conocimiento actual es en equipo, sino también en ciencias humanísticas, en la filosofía, en las ciencias políticas, en la educación, el conocimiento se genera en equipo. Y hoy sabemos que si hay 5 personas en un grupo y cada persona tiene un coeficiente intelectual de 110, en equipo, sumado 110 5 veces, va a ser el coeficiente intelectual de ese grupo 550. Pero si ese equipo trabaja bien, el coeficiente intelectual de ese grupo funcionando bien es mucho mayor que la suma de las inteligencias individuales. La inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales de un grupo. También sabemos que los grupos que trabajan bien en una tarea específica suelen trabajar bien en otra tarea, aunque sea diferente. Y los grupos que trabajan mal en una tarea lo van a hacer mal en otra tarea totalmente diferente. O sea que la cohesión del grupo es muy importante. También sabemos que hay algo que predice el funcionamiento bueno de un grupo. Se estudió qué variables de un grupo afecta un buen rendimiento. Y sabemos que la presencia de mujeres en los grupos predice el mejor rendimiento del grupo. No se sabe por qué. Se cree, es la verdad, se sabe bastante bien la correlación de presencia de mujeres y éxito de un grupo. Lo que no se sabe bien es por qué. La hipótesis más relevante o más prevalente es que la mujer maneja las emociones en forma diferente al varón en general, y el manejo de emoción en un grupo es muy importante. Ahora, ¿qué es la inteligencia? ¿A qué llamamos inteligencia? Bueno, primero quiero responder con humildad. La ciencia hoy no puede medir toda la inteligencia del ser humano. Si podemos hacer una definición reduccionista, como todas las definiciones, y decir que la inteligencia es la capacidad de resolver un problema nuevo, la ciencia no está en condiciones de medir la complejidad de la inteligencia humana. Podemos medir algo de la inteligencia, el famoso coeficiente intelectual, que tiene que ver con resoluciones aritméticas, matemáticas, visoespaciales, pero eso para nada representa la inteligencia total de un ser humano. ¿Cómo medir la ironía? ¿Cómo medir el humor? ¿Cómo medir la creatividad? Obviamente que el coeficiente intelectual correlaciona con ciertos aspectos de la vida. Si uno tiene un alto coeficiente intelectual, seguramente va a manejar pruebas matemáticas o ser un buen contador o pruebas relacionadas en la vida real con lo que mide el coeficiente intelectual. Pero todavía no podemos medir la inteligencia social, la inteligencia emocional. Y hoy sabemos que el liderazgo en un grupo, o en una empresa, o en una escuela, no pasa tanto por la inteligencia analítica, sino por la inteligencia social. Lo que quiero decir es que la ciencia hoy puede medir el coeficiente intelectual, que es algo importante, pero que para nada representa la inteligencia en general. En términos de toma de decisiones, ¿cómo tomamos decisiones los seres humanos? Bueno,
Algunas veces tomamos decisiones racionales, conscientes, explícitas, pero no siempre. Es más, la mayoría de las veces tomamos decisiones intuitivas, automáticas, para sobrevivir en una vida con constante demanda de toma de decisiones. No podemos racionalizar cada toma de decisiones. Entonces, el cerebro humano que tiene nuestro cerebro, el de todos ustedes, es producto de miles y miles y miles y miles de años. Durante esos miles y miles y miles de años, nuestro cerebro desarrolló un proceso de toma de decisiones automático que no llega a la conciencia, basado en emociones previas, basado en memorias previas y que cambia según el contexto. Vamos a ver, cada hecho emocional que vivimos nos deja un sello en nuestro cuerpo y queda como una memoria que a su vez utilizamos inconscientemente para tomar próximas decisiones. Entonces, tenemos dos maneras de pensar. Una en forma racional, explícita, consciente, y otra automática, intuitiva, basada y facilitada por la emoción. Y para seguramente sorpresa de muchos de ustedes, tomamos mucho más decisiones emocionales que racionales en un día. Y nuestra emoción facilita la toma de decisión humana. La toma de decisión humana no es un proceso puramente lógico y racional, sino que está facilitado por la emoción. Entonces, un chico en el jardín, en la escuela primaria, en la secundaria, que está depresivo, ansioso, que tiene algún trastorno emocional, claramente va a tomar decisiones que pueden ir en contra de sus intereses o en contra del largo plazo. Otra cosa de la que quiero hablar es de la memoria. Hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, nadie de nosotros recuerda dónde aprendió que Mar del Plata es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que Mar del Plata es una ciudad balnearia, pero nadie recuerda dónde aprendió que Mar del Plata es una ciudad balnearia. ¿O cuándo? No hay un dónde y un cuándo, hay un qué. Mar del Plata, ciudad balnearia. Esto que es micrófono, esto que es suéter, esto que es camisa. No hay un dónde y cuándo. Nadie recuerda dónde aprendieron que esto se llama camisa. Esa memoria se llama semántica. La memoria semántica es el concepto de las cosas, es el qué. Y si bien el cerebro trabaja en red, hay un área de la parte temporal lateral, del área lateral temporal, que es clave para esa memoria semántica. Hay otra memoria, que es la que tiene dónde y cuándo. Por ejemplo, todos recuerdan a dónde estaban cuando Bergoglio fue elegido papa. Ahora, ninguno se acuerda dónde estaba el día después, a las 3 de la tarde, de que se enteraron de que Bergoglio era papa o de que cayeron las Torres Gemelas, o el día anterior. Eso se llama memoria episódica. Memoria episódica, dónde y cuándo. La otra memoria era semántica, ¿qué? No hay un dónde y cuándo en la memoria semántica. En la memoria episódica es el día que ustedes se recibieron, el casamiento de ustedes, el casamiento de un hermano, de un hijo, dónde y cuándo. Hay otro tipo de memoria, que es la memoria operativa, la memoria online, operativa o online. Es la memoria que tenemos cuando tenemos un número de teléfono en la cabeza, lo marcamos, hablamos con la persona que queremos hablar y luego olvidamos ese número. Es una memoria online que permite otras tareas cognitivas. Eso se llama memoria operativa o memoria online. Y tenemos otra memoria que es facilitada por la experiencia y por la práctica. Una persona con Alzheimer no sabe qué es un tenedor, pero puede comer perfectamente. Andar en bicicleta es un aprendizaje motor facilitado por la experiencia. O si yo les pongo 20 palabras cruzadas acá y el resto de la charla la completamos, y a la semana yo vengo
y pongo 20 palabras, 10 estaban antes y 10 son nuevas, ustedes van a completar más rápido las que hicieron antes, aun si no se acuerdan que la completaron. Porque hay una memoria que se llama priming, que es facilitada por la práctica. Cada una de estas memorias tiene una red cerebral. Si bien el cerebro trabaja en red, cada una de estas memorias tiene un circuito cerebral más específico. Ahora vamos a la memoria que son importantes para el aprendizaje, la semántica, sobre todo la online, y la memoria episódica. La memoria online se puede afectar con estrés. El estrés afecta a la memoria online. La depresión afecta la memoria online. La ansiedad afecta. Y la memoria puede ser, a grandes rasgos, dividida en 3 etapas. Una etapa es la atención. Uno tiene que atender a algo para luego recordarlo. Por ejemplo, uno va al cine. En el medio de la película hay una trama en la montaña, en una casa en la montaña, pero en ese momento ustedes están pensando a dónde van a ir a comer luego del cine con su pareja. Cuando salen caminando del cine, la pareja le dice, ¿te acordás en la casa de la montaña que pasó? No, me acuerdo nada. Porque en ese momento uno estaba pensando en otra cosa. Uno no puede recordar lo que no atendió. El primer paso de la memoria es la codificación y la atención, luego la consolidación y luego la evocación. Pero si no atendemos, no podemos recordar, no porque tenemos problemas de memoria, sino porque tenemos problemas de atención, que es el primer paso en la memoria. Y el estrés, la ansiedad, la depresión, que son disregulaciones emocionales que pueden tener los alumnos y los docentes, afectan la memoria, pero no es un problema de memoria, es un problema de atención que repercute en la memoria. Un aspecto importante de la memoria, muchas veces, es que hoy sabemos que muchas veces la memoria de los hechos que vivimos no son los hechos que vivimos tal como pasaron, sino el último recuerdo de esa memoria. Repito, cada vez que memorizamos algo, el cerebro lo reconstruye. Cada vez que recordamos algo, el cerebro puede manipularlo y puede modificarlo. Porque cada vez que evocamos una memoria, esa memoria se hace vulnerable a nuevos cambios. Y uno puede agregar emociones, datos nuevos, sobre todo si cuenta la historia con un vino blanco, tintinto, champagne. Entonces, la memoria humana no es muchas veces el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Esto es como un documento Word. Uno abre un documento Word en la computadora el viernes, le pone un nombre y lo trabaja. El sábado lo abre, lo modifica y lo guarda. Y el domingo lo que abre es lo que hizo el sábado, no el viernes. Otro aspecto importante es el olvido. El olvido es necesario, es fisiológico. Antes pensábamos que el sueño era un proceso pasivo. Hoy sabemos que hoy gastamos energía cuando dormimos, que en el sueño consolidamos memorias. El sueño es importante para consolidar ciertas memorias de los días previos. De hecho, muchas veces dicen, pero ¿cómo soñé con este que lo vi el día anterior? ¡Qué casualidad! Y bueno, justamente porque de alguna manera el cerebro está filtrando información y consolidando memorias mientras dormimos. Hoy gastamos energía cuando dormimos. El sueño consolida la memoria. Dormir bien mejora la memoria. Si uno aprende una tarea antes de dormir, duerme bien, al otro día va a rendir mejor si durmió bien comparado con si durmió mal. El sueño modula la respuesta inmune, modula la respuesta hormonal. Si yo a todos ustedes los vacuno y a mitad del salón por 2 meses los llamo todos los días a la noche cada 2 horas y no los dejo dormir, la vacuna va a prender mejor en los que duermen bien que en los que duermen mal. O sea, el sueño consolida la memoria, interviene en la filtración de memorias, en la respuesta inmune, en la respuesta hormonal y gasta energía. Bueno, el olvido
también gasta energía. Cuando olvidamos, gastamos energía. Es necesario olvidar. Si no, seríamos Funes el Memorioso, el peón del célebre cuento de Borges, que tenía la tragedia de olvidar casi todo. Borges describió perfectamente la tragedia que sería recordar todo. Porque Funes, un peón de campo, recordaba todo. Vivía 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy. No podía asociar nada nuevo. Tenía el disco rígido completo. Olvidar es un hecho importante, fisiológico, necesario. Entonces, ¿qué recordamos si olvidamos casi todo? Recordamos lo que nos emociona. Por eso, ustedes como educadores saben, no es necesario que yo se lo diga, que la gente, que los educandos, que los alumnos aprenden cuando algo los motiva. La motivación y la emoción es clave para aprender. Olvidamos todo. ¿Qué recordamos? Lo que nos emociona. Entonces, nadie puede aprender nada que no lo motiva a uno. Y ustedes son clave porque el contacto personal es clave para aprender. El contacto personal. Por eso es importante saber que la educación a distancia, por internet, va a ser complementaria, pero nunca va a reemplazar el trabajo personal de cada uno de ustedes. Hubo un experimento que hizo Patricia Kuhl en Estados Unidos y agarró a chiquitos de 2 o 3 años que estaban aprendiendo su idioma materno, que era inglés, nunca habían escuchado otro idioma en su vida, y los separó en 3 grupos, como acá. Aquel grupo de chiquitos de 2 o 3 años que estaban aprendiendo inglés y que nunca habían escuchado otro idioma que el inglés, les puso un chino presente, físicamente el chino, que les enseñaba chino por un tiempo determinado. Al otro grupo de bebés, de la misma característica, bebés de 2 o 3 años que nunca habían escuchado otro idioma que el inglés, les puso el mismo chino, pero por televisión, enseñándole lo mismo. Y al tercer grupo de chicos, el mismo chino, pero lo escuchaban por auriculares. O sea, los bebés tenían las mismas características, todos de la misma edad y nunca habían escuchado otro idioma que el inglés. A los 3 grupos los pusieron a estudiar chino. Uno con un chino real, hablándoles en chino y enseñándole. El otro con video, por televisión, con el mismo chino diciendo lo mismo. Y el tercer grupo con auriculares, con el mismo chino diciendo lo mismo, la misma técnica. Cuando terminó el experimento, el grupo de bebés, de chiquitos, que tuvo contacto personal con el chino, podía diferenciar 2 palabras en chino como un chiquito de Pekín de esa edad. Estos 2 grupos que tuvieron la misma dosis de chino, pero no tuvieron contacto personal con el docente, se comportaban como los chiquitos de la zona de Estados Unidos que no entraban al estudio y que nunca escucharon otro idioma. La diferencia no fue la estrategia, no fue el chino, no fue la pedagogía, fue la presencia humana. La presencia humana motiva. El cerebro es un órgano social. Para entender un cerebro hay que extenderlo en el contexto de la comunicación con otros cerebros. Ahora mi cerebro está cambiando porque estoy dando esta charla, mirándolo a las caras, y el cerebro de ustedes está cambiando. La comunicación entre cerebros modifica las redes de nuestro cerebro. El cerebro humano es un órgano social. El otro aspecto que quiero contarles es la tecnología y el cerebro. Cuando a mí me preguntan cómo va a ser el impacto de la tecnología, de Internet, Facebook, Twitter, mensaje de texto, etcétera, etcétera. Bueno, hay varias respuestas. Primero, que la evolución del cerebro en términos anatómicos es muy lenta. Para que ustedes tengan una idea, la mayor parte del tiempo de su existencia la especie humana no tuvo lectoescritura. En la evolución de la especie humana, en la existencia de la especie humana, la lectoescritura es una mínima parte de esa historia. El arte solamente apareció recién apareció hace 40.000 años.
La mayor parte de la existencia del ser humano no tuvo arte. La lectura, 4.000, 5.000 años. Nada en la historia del ser humano. O sea que la parte anatómica del cerebro no va a cambiar por la tecnología. No va a haber un tercer lóbulo cerebral por Twitter o Facebook o Internet o mensaje de texto. Ahora, ¿qué pasa en los chicos y adolescentes? No se sabe. ¿Por qué? Porque el cerebro humano termina de desarrollarse, la parte frontal, entre los 20 y 25 años de edad. Repito, el cerebro humano se termina de desarrollar entre la segunda y tercera década de vida. Entonces, el impacto de la tecnología en los más jóvenes no está estudiado. Pero hay algunos datos que algunos juegos visoespaciales son de mucha utilidad para los chicos y que en buena dosis, una dosis moderada, no serían malos. Al contrario, podrían beneficiar cierto nivel de atención y cierto nivel de rendimiento en habilidades visoespaciales. Pero ojo, lo que se sugiere ahora es un tiempo razonablemente justo. ¿Qué pasa con el lenguaje? El lenguaje también es una adquisición bastante reciente en la evolución de la especie humana. Fue necesario para mejorar la gestualidad. Fue importante cuando pasamos a ser bípedos. Cuando la especie humana pasó a ser bípeda, empezó a gestualizar con las manos libres y también empezó a desarrollar la memoria episódica, la de recordar dónde y cuándo, y tenía que transmitir. Y ahí aparece el lenguaje. Y en chicos que tienen un déficit específico del lenguaje, hay una mutación genética de un gen que es muy similar al que tienen los primates que no hablan. O sea que lo genético nuestro en cuanto al lenguaje no sería, aunque tenemos un lenguaje mucho más desarrollado que los primates no humanos, nuestros genes no serían tan diferentes, pero alguna modificación habría. Y aún más reciente fue la lectoescritura. Se crea a partir de la necesidad de tener números para los comerciantes, y la lectoescritura adapta al cerebro, no el cerebro, no es al revés. Y no es que se crea un área nueva, la lectoescritura usa áreas ya establecidas y conexiones en el cerebro. Y lo interesante es que idiomas como el chino, o el francés o el castellano usan las mismas conexiones y redes cerebrales para la lectoescritura. ¿Por qué doy lugar a emoción en una charla de cerebro y educación? Porque hay que cuidar la emoción del docente y la emoción del alumno. La emoción puede afectar, como vimos, la memoria, la toma de decisiones, procesos claves. La emoción facilita nuestra conducta. Somos seres emocionales. No somos aemocionales. Ustedes ahora están aburridos o contentos o sorprendidos o enojados o angustiados, pero están con una emoción. Y esa emoción va a facilitar procesos cognitivos como la toma de decisiones, o como la memoria, o como la atención. Así que es muy importante que en esta nueva era que intentamos recorrer juntos la educación y la neurociencia, entendamos que un puente importante es el manejo de las emociones, tanto de los alumnos como de los docentes. Ahora sí, para terminar, quiero hablar de la principal emoción, el miedo. Hay varias emociones básicas o primarias y emociones secundarias. Darwin fue el primero que detectó que había emociones básicas en varias especies. La tristeza, la alegría, la sorpresa, el disgusto, el miedo y el asco. Estaban en diferentes especies. Paul Ekman, un psicólogo estadounidense, viajó a Papúa Nueva Guinea y estudió una tribu que no tuvo contacto con Occidente. Y vio que esas emociones básicas estaban presentes. Si alguien de la tribu le decía, ¿qué cara pones si se muere un chico? Ponía cara de tristeza. ¿Qué cara pones si nace un chico? Ponía cara de alegría. Entonces Paul Ekman dijo, si Darwin se dio cuenta que tenemos emociones básicas en las diferentes especies, y si estas emociones básicas están en diferentes culturas y tienen un rasgo facial característico, debe tener algún sello biológico. Hoy sabemos
que el miedo tiene un sello biológico, un circuito neural específico, la tristeza, la alegría, etc. Y hay emociones secundarias que dependen de la cultura, la vergüenza, el orgullo, la culpa, depende de cada cultura, no depende de la biología. La conducta humana es una mezcla de la biología y el entorno y el ambiente. Y el miedo paraliza. El miedo es una herramienta que tenemos para detectar peligro, es un mecanismo de ansiedad. Pero muchas veces detectamos peligro donde no hay, porque de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Si yo pienso ahora que mis hijos están teniendo un problema grave, me voy a sentir mal. Si yo pienso ahora que mis hijos están jugando con los amigos, me voy a sentir bien. Y yo no sé qué están haciendo mis hijos, pero yo cómo creo la realidad va a impactar en cómo me siento. Y muchas veces, con el estrés, con la vida moderna, empezamos a detectar peligro y tenemos miedos. Y esta ansiedad, que es la capacidad de detectar peligro, que es normal, se convierte en ansiedad patológica. Y es la psicopatología más prevalente en el mundo moderno. ¿Y por qué es importante? Porque paraliza. Y la parálisis no nos lleva a crecer, a trabajar en equipo y a crear. Hoy no tenemos ni idea de cómo el cerebro genera la creatividad. Lo que sí sabemos es cuándo creamos. Cuando estamos descansando, cuando estamos entre dormidos, cuando estamos caminando por el campo, la playa, relajados. Pero antes de eso, tuvimos que haber pensado el problema en forma obsesiva. Si yo voy a caminar por la playa mañana, despreocupado, y aparece una solución a un problema científico, es obvio, porque yo lo pensé todo el año ese problema, pero no me vas a solucionar un problema que tienen ustedes en su trabajo o un matemático. El momento de eureka sucede cuando estamos descansados o cuando estamos durmiendo, o entre dormidos, pero antes tenemos que haber pensado obsesivamente en un problema. Para crear no hay que tener miedo, hay que equivocarse. Si no, pregúntenle a Steve Jobs, a Bill Gates si no se equivocaron, a Picasso si no pintó algo malo. Hay que estar un poco loco, no mucho, y hay que pensar obsesivamente en un problema, pero luego relajarse. Muchísimas gracias.